En este video venimos con una pequeña historia de este joven estudiante que desde pequeño fue un prodigio, fue una persona con un intelecto y una inteligencia muy avanzada en cuanto a los demás que nos rodeaban. Este joven fue un prodigio que no solo llevó a crear un pensamiento diferente, sino una revolución en materia informática, con todo el cúmulo de información que ahora tenemos, y que él pensaba que todo podría ser libre de forma gratuita, donde todos pudiéramos tener libertad en cuanto a materia de la red informática que hoy llamamos Internet tendríamos. Esta es la historia de Aaron Swartz, un genio, un hacker, un pensador que fue callado. Swartz fue, para un socialista revolucionario, un hacker, un programador prodigioso, un militante de izquierda reformista, un idealista y sobre todo una persona perseguida por la corporación judicial más grande del planeta en defensa de una causa justa. Hoy, a 4 años, en 2017, del final de su vida, lo que recordamos para rescatar su legado de ideales de libertad, para que nos sea de inspiración en nuestra lucha contra el capitalismo, lucha que tal vez Aaron no consideró, pero de la que fue parte, dando su pelea en el frente de la información. Se pone como joven prodigio. Aaron Hillel Swartz nació en Chicago el 8 de noviembre de 1986 en una familia de trabajadores con un nivel de vida medio para el estándar de Estados Unidos. Su padre había incursionado en los negocios informáticos al establecer una pequeña empresa de desarrollo de software, la Mark Williams Company, experiencia que se extendería de 1980 a 1995 debido a los cambios del mercado, sobre todo porque su estrategia de negocios se basaba en los sistemas de Unix y no en el ya poderoso mercado de Microsoft, Oracle o IBM. En medio de este entorno, Aaron, con menos de 10 años, empezaría a crear sus primeros programas para entretenerse a sus hermanos menores, juegos de trivia sobre Star Wars. Un poco más años más tarde, siendo casi un adolescente, empezaría a conocer la cultura de Internet y ganaría un premio por crear un sitio web no comercial. El sitio que había creado era una versión primitiva de lo que hoy se conoce como Wikipedia. A la edad de 14 años, Aaron empezaría a colaborar con una comunidad de desarrolladores de software en el estándar RSS, un sistema de comunicación para publicaciones y suscripciones. RSS es ampliamente difundido y utilizado por diarios, blogs y redes sociales como Facebook y Twitter, entre muchos otros. Su colaboración era cada vez más importante hasta que un día lo invitaron a participar de una conferencia de desarrolladores de la especificación de RSS y su respuesta fue no, porque mis padres aún no me dejan viajar solo en avión. Antes de aquella respuesta, la comunidad no creía que Aaron era un niño, ya que todas las discusiones eran a través de correo electrónico y sus respuestas eran las de un adulto y programador de alto nivel, lo que hizo llamar la atención de toda la comunidad de hackers de Internet libre. Pero a diferencia de otros jóvenes prodigios en el mundo del software, Swartz tenía una gran sensibilidad por la justicia social y carecía de interés por el dinero. Su horizonte no terminaba en una ronda de inversores. Su habilidad lo llevaría a involucrarse en muchas causas que consideraba justas, motivado por la defensa de la cultura libre de Internet, entre otras cuestiones. En una entrevista en 2007, Aaron definiría sus motivaciones de esta manera: al crecer poco a poco tuve este proceso de entender que todas las cosas a mi alrededor, lo que la gente me había dicho que era la forma natural en que las cosas eran, no eran en absoluto naturales. Había cosas que se podían cambiar y, aún más importante que eso, había cosas que estaban mal y debían cambiarse. Y una vez que me di cuenta de eso, no hubo vuelta atrás. Un mal estudiante y un empleado mediocre. En la misma entrevista, Aaron dirá esto sobre el sistema educativo: me sentía muy frustrado en la escuela, pensaba que los maestros no sabían de lo que hablaban,
eran dominantes y controladores y la tarea era una falacia. Era como reunir a los estudiantes y forzarlos a hacer tareas improductivas. Y comencé a leer libros sobre historia de la educación y sobre cómo desarrolló el sistema de educación y alternativas a esto y formas efectivas en que las personas aprendan realmente algo en oposición a solo vomitar hechos que otros maestros les dijeron. Eso me llevó al camino de cuestionar cosas. Una vez que me pregunté sobre la escuela en la que estoy, me pregunté sobre la sociedad que construyo, la escuela, me pregunté por los intereses que me persiguen las escuelas, me pregunté por el gobierno que creó toda esta estructura. Así es que no soportaría más de un año dentro de un programa de la Universidad de Stanford para mentes brillantes, destinados a formar al 1% que domina el mundo de los negocios. Con un espíritu crítico, no se sentía cómodo en tal lugar. Prefirió empezar a trabajar en una pequeña empresa que daba cabida a ideas innovadoras como lo fue Reddit. El proyecto Reddit ya estaba en marcha cuando Aaron se unió y gracias a su colaboración el sitio tomó forma y despegó. En pocos meses pasó de tener unos pocos miles de usuarios a alcanzar casi el 1.000.000. Fue cuando una compañía de revistas Condé Nast, dueña de revistas como Vanity Fair, Wired, Vogue, Bon Appetit, entre otras, hizo una oferta para comprar Reddit. Schwartz tomó una pequeña parte del dinero de aquella venta y dejó el resto a su familia. No estaba interesado en que el dinero se convirtiera en la principal preocupación de su vida. A partir de esta adquisición, Aaron trabajó un tiempo para la revista Wired, pero la experiencia no sería para nada gratificante, ni para él ni para sus jefes. Llegaba tarde intencionalmente, ponía complicaciones en los proyectos, peleaba con los coordinadores de proyectos por los estrechez mental de estos, no solía cumplir con las tareas que le eran asignadas porque las consideraba innecesarias y muchas veces absurdas. Hasta que un día, al volver de sus vacaciones, su jefe le dijo que estaba despedido. Unos compañeros de trabajo le tenían preparada una remera con el mismo isólogo de Word, juego de palabras entre conectado y despedido. Derechos de autor. En el 2002, Aaron leyó un artículo en el diario local sobre un tal Lawrence Lessig y algo capturó su interés para siempre. Lessig es un profesor de Stanford, abogado especializado en derechos de autor y tal vez más conocido por ser el fundador de Creative Commons. Lessig se había inspirado por la cultura de Internet libre y el software libre a partir de otro gran genio. Aaron contactó con Lawrence para sugerirle que utilice un formato comprensible para computadoras. Para las licencias que estaban proponiendo la respuesta de Lawrence fue excelente idea. ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros? En unos pocos meses de trabajo, un chico de 16 años de los suburbios de Chicago daba una conferencia frente a cientos de personas que lo escuchaban con total atención. Aaron había creado un modo que vinculaba licencias de derechos de autor con el material. No solo había concretado su propuesta, además se había involucrado en las discusiones de Creative Commons, más allá de los aspectos técnicos. Esta idea la podemos ver en la actualidad en el modo que se publican fotografías, por ejemplo, en Fridge. Al subir una fotografía podemos seleccionar debajo de derechos de autor, vamos a publicar. Existe una gran variedad de posibilidades, desde todos los derechos reservados hasta el autor permite su modificación, redistribución y uso comercial. Incluso cada vez que vemos una imagen en Wikipedia, está publicada con CC, abreviación para Creative Commons, 100% abiertos. El propósito de compartir nuestro trabajo con otras es, según los principios de CC, para inspirar, colaborar, incentivar y motivar a otras personas a enriquecer creativamente su propio trabajo utilizando el nuestro. Una idea que al parecer no tendría mucho futuro en un mundo donde la propiedad privada es la regla. El aporte de Aaron fue fundamental para dar el paso. Luego, muchos sitios y artistas comenzaron a utilizar los CC según sus necesidades. En la actualidad, empresas como Bandcamp, YouTube, Flick, Meet, OpenCourse, Word, Vimeo y millones de artistas, fotógrafos, músicos, escritores y otros creadores de contenidos
se beneficiaban de estas licencias y su formato. Su aporte consistió en una forma de comunicar entre sistemas informáticos qué tipo de acceso tenía tal o cual documento, lo que permitía rápidamente saber si podíamos o no reutilizar el material. Esta colaboración abrió una gran amistad con Lawrence y sobre todo un cuestionamiento que se convertiría en central para Aaron, a quien le pertenece la información y cómo se beneficia de ello. Más adelante entraría en contacto con personas, grupos, actividades y fundaciones que le dieron un marco más concreto a las ideas que ya daban vueltas por su mente. Internet libre y el acceso libre a la información, ideas que lo llevarían a enfrentar a la Corte Federal de los Estados Unidos y al trágico final de su vida. Compromiso y acción. A medida que pasaban los años, su interés por la política como su pensamiento crítico no hacían más que crecer. Una mente prodigiosa para el desarrollo de software también tenía espacio para el compromiso político. En el 2008 escribió sobre una problemática en su blog personal, como alguien que quiere hacer una diferencia en el mundo. Me he preguntado bastante si existía una manera efectiva para que un programador se involucre en política, pero nunca fui capaz de averiguarlo. En el mismo post describe una idea para enfrentar este asunto. Así nacería el sitio watchdog.net. Lo que proponía era una idea en 3 etapas. Etapa 1. Capturar datos de todo tipo frecuentes de información, datos demográficos, encuestas públicas, votos, registros de lobby, reportes de financiamiento de campañas, etc. Y con todo esto, darle a la gente un modo de recorrer estos conjuntos de datos de manera elegante y agradable. Pero sabía que esto no era suficiente a menos que la gente tuviese una forma concreta de hacer algo con toda esa masa de información. Solo contribuiría a hacerla más apática. Segundo punto. Por eso, watchdog.net aportaría un conjunto de herramientas para que los interesados pasen a la acción. Escribir a sus candidatos, a llamarlos, enviar notas a periódicos locales, publicar historias sobre cuestiones que de interés común, generar de esta forma un cuadro integrado de colaboración, participación para las siguientes elecciones. Punto 3. Con estas 2 piezas juntas se obtendría una base de datos colaborativa de causas políticas. De esta manera, una persona interesada en el calentamiento global propondría ideas, buscaría donaciones de campaña y votos para una determinada cuestión. Todo lo anterior bajo la filosofía de software libre para facilitar su reutilización. Así otras cosas, regiones y necesidades diferentes se beneficiarían de la base creada con watchdog.net, una solución brillante de un desarrollador a un problema político común. El propósito de watchdog.net es el de conectar a ciudadanos, activistas y organizaciones, políticos, programadores y a quienes estuvieran interesados en política. Pero su accionar político no era solo a través de un sitio web, sino a través y por todo Internet. En el 2012 será uno de los organizadores y promotores de las movilizaciones en contra de una ley que ponía en peligro el acceso libre a Internet. Una ley conocida como SOPA, ley para detener las acciones de piratería en línea. Proponía obligar a proveedores de servicios de acceso a la red, servidores web, sistemas de ruteo de páginas y otros servicios a impedir su acceso. Esto implica que los usuarios se verían impedidos de acceder a sitios que pudieran ser sospechosos de tener material que infrinja derechos de autor. Primero disparo y luego pregunto. El sitio o servicio afectado debía demostrar su inocencia una vez dejado sin acceso. Tal ley le daba el poder al gobierno de cerrar arbitrariamente sitios web para el público norteamericano, aunque si tenemos en cuenta que casi la totalidad del tráfico de Internet pasa por el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, la censura abarcaría a todo el planeta. Gracias a la acción directa de personas como Aaron, fue posible detener esta ley. La izquierda y las elecciones. En sintonía con watchdog.net y al año siguiente, en el 2009, Aaron cofundaría con un grupo de activistas el Comité de Campaña por el Cambio Progresivo,